Gracias, mis queridos hermanos, por continuar en la sintonía de este su programa Algo Diferente por su emisora online Stereo. Casualmente, nuestro hermano Evelio hace rato comentaba algo sobre el yugo español, ¿no? Y es interesante porque el Reino de España, cuando fue el Reino de España, hizo algo muy notable, ¿no? América fue descubierta por Cristóbal Colón el 3 de agosto de 1498. En esos tiempos era rey de España Felipe de Castilla, que gobernó España durante el periodo de 1478 a 1506. Y nos independizamos de aquel reino el 5 de julio de 1811, que fue cuando se firmó el Acta de Independencia. Esto me lleva a comparar aquel reino aquel reino que fue a distancia, un gobierno a distancia desde tan lejos, o sea, un océano de por medio, y lograron gobernarnos durante 300 y pico de años, una gran cantidad de tiempo, ¿no? Pero que no es descabellado hablar de que te puedan gobernar a distancia, de que te puedan, ¿cómo te digo yo? Sí, de que puedan reinar desde una distancia. ¿Cómo podemos equiparar eso o cómo pudiéramos asemejar aquello a aquellos dos reinos? ¿Cómo pudiéramos diferenciar aquellos dos reinos? El de España, digamos en este caso, de España contra Venezuela, al reinado de Cristo. Bueno, es ponerlo como ejemplo. Claro, sería como un ejemplo. Nosotros, los venezolanos, fuimos sometidos de un reinado muy lejos, pero nosotros éramos influenciados por él, por ese reino. Y todo lo que ellos tomaran, la decisión que ellos tomaran allá, lo que ellos dijeran, nosotros teníamos que hacerlo y cumplirlo, estando ellos allá. Como tú dijiste hace rato, un océano por medio. Un ejemplo, como el reino de Dios. El reino de Dios influenciándonos a nosotros. Nosotros podremos decir, tenemos doble nacionalidad. Tenemos una nacionalidad venezolana y tenemos la otra nacionalidad que es el del reino de Dios. Como hemos hablado antes, también hay que decirle a la gente de que no es como han dicho muchas personas por ahí, de que Jesucristo va a venir a reinar en este mundo terrenal. Eso también tenemos que quitarlo porque estamos dándole una falsa esperanza a las personas, y también está esperando algo al futuro donde ya lo tiene. Fíjate, disculpa que te interrumpa. Así como el rey de España nunca vino a gobernar en Venezuela, Cristo tampoco lo vamos a esperar en la tierra. ¿Así? Él mismo lo dijo, hay un versículo donde él lo agarraron los discípulos y lo enviaron, porque ya habían escuchado en el Antiguo Testamento donde vendría un rey. Lo que pasa es que ellos leyeron mal y pensaron que Jesucristo venía a reinar, se iba a posicionar sobre esa tierra, aparte de eso iba a tumbar el reino que estaba en ese tiempo, lo dijo Jesús hace rato, que era el Imperio Romano, y entonces ellos iban a empezar a reinar como Jesucristo en un trono ahí en Jerusalén. Claro que sí. Y Jesucristo llegó y les dijo: ustedes están equivocados. Mi reino no es de este mundo. Y se les escabulló. Y después lo acotó varias veces más. Dios, no, mi reino no es de este mundo. Entonces, el reino que él trajo es un reino espiritual. Por eso nosotros somos influenciados sobre ese reino. Él va a influenciarnos en nuestro espíritu. Y nosotros vamos a empezar a caminar en este mundo, en el mundo terrenal, influenciado por el reino de él, que está dentro de nosotros. Vamos a empezar a caminar en este mundo. Por eso es que nosotros decimos que nosotros pues no somos dominados por el mandato de este mundo, sino que nosotros estamos siendo esclavos, porque eso también se llama ser esclavo de un reino. Pero voluntario. Un reino, un esclavo por amor, exacto. Entonces, él dijo, mi yugo es más ligero. Siempre va a haber yugo, pero lo único que es más fácil y más ligero y muy diferente al yugo que le estaban poniendo.
Esa es la diferencia, Osvaldo. Por eso el del Reino de España, el rey estaba allá bien lejos y ni siquiera sabía cómo éramos nosotros, pero él mandaba allá y nos influenciaba a nosotros aquí. Entonces, así lo mismo, Jesucristo, el reino espiritual nos da esa influencia, nos lleva a que caminemos en este mundo siempre mostrando ese reino. Eso responde a la pregunta: ¿cuál es la naturaleza de este reino? ¿Verdad? Claro, esa pregunta está: ¿cuál es la naturaleza de este reino? Entonces, nuestro hermano Alexander acaba de decir que la naturaleza de este reino no es palpable, no es natural, no es literal, es espiritual. Y uno de tantos versículos que pudiéramos usar para eso, hermano Osvaldo, es Romanos 14:17, ¿sí? Donde el apóstol Pablo escribe la naturaleza de este reino. Jesús también dijo en Lucas 17, el reino de los cielos no vendrá con advertencia ocular. O sea, no se va a poder ver con los ojos naturales, sino con los ojos del Espíritu. Sí, como dice Romanos 14:17. Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. En el Espíritu, o sea, es espiritual. La justicia, la paz y el gozo no lo encontramos en una puerta, no lo encontramos en una reja, no lo encontramos en un vehículo. Eso es algo que está en Cristo, y hoy los que nos hemos refugiado en Él lo llevamos internamente. Entonces, la naturaleza de este reino es espiritual. Esto nos lleva a entender lo que nos decía Alexander hace rato, de que en aquel tiempo, sin dejar de ser venezolanos, fuimos españoles. O sea, en este tiempo, sin dejar de ser humanos, seremos espirituales, ¿no? O sea, somos seres espirituales. Claro, porque esa influencia espiritual debería ser más fuerte. Es correcto. En la que la influencia humana. Como decía, tenemos dos nacionalidades, dos ciudadanías, pudiéramos decir. Claro. Como para no irnos más profundo, ¿verdad? Sí. Pero lo real es que la iglesia tiene una sola ciudadanía. Correctamente. ¿Sí? Entonces, espiritual. Sí, porque ese primer nacimiento en el que nacimos del vientre de nuestras madres, nacimos muertos en delitos y pecados, destituidos de Dios y de su gloria. Lo que nos da vida y por lo cual somos aceptos en el amado, como dice Efesios 1:6, es el nuevo nacimiento, es el nacer de arriba. Me preguntabas, Alexander, hace rato, antes de irnos a la pausa, me comentaste sobre Mateo 4:23, ¿sí? Que nos dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Bueno, lo que estábamos hablando al principio, que el primero predicaba. ¿Y qué predicaba? ¿Qué dice? ¿El mensaje que me sabía? Predicando el evangelio del reino. Parece que evangelio es buenas noticias. Un mensaje. Entonces, el primero predicaba el evangelio del reino, porque él dijo en el otro versículo que leímos antes que para eso él había sido enviado. Claro. Pero el primero anunciaba el evangelio y después curaba a los enfermos, la dolencia de las personas. Entonces, demostrando que había llegado un nuevo rey, era que iba a quitar todas las enfermedades, pero primero les enseñaba de que era un rey nuevo, un reinado nuevo. Hablamos de que él había el mismo dijo que para esto ha sido enviado, para anunciar el evangelio del reino. Y como él dijo que para esto ha sido enviado, él llegó y reunió a los 12 apóstoles y le dio instrucciones. Eso sale en Mateo 10:5. Para dar versículos a las personas en las escrituras, porque por acá está. Sí, porque es que este versículo no lo leen, no lo enseña a nadie. Él está diciendo, aquí dicen que es a los apóstoles, a sus discípulos. Por acá dice Mateo 10:5, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis. Sí, el 6. O sea, el 6 dice, sino ir ante las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo y predicar. Claro. Y yendo y predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Él está diciendo
a los 12 apóstoles, venga muchachos, ustedes se van a salir de aquí cada uno, dos en dos, creo que los mandó, ¿verdad? Sí, de dos en dos. Me van a llevar este mensaje. El mensaje el cual dijo, para esto he sido enviado. Me van a llevar este mensaje, pero le dice, y yendo y predicar, le está diciendo, vayan y prediquen esto nada más. El reino de los cielos se ha acercado. Les dio una instrucción. Después que prediquen esto, hizo lo que hizo Pedro. Agarró a él que estaba en la puerta de la hermosa y le dijo, lo que tengo te doy, levántate. Los muertos que resucitaron, los enfermos que curaron, los ciegos que vieron. Entonces, pero primero ellos tenían que ir a predicar este mensaje. Entonces, ¿por qué Jesucristo se aplicó mucho en este tipo de mensajes? Si tú, ahorita que tenemos ya en la memoria, que ya estamos hablando del reino, y tú lees la escritura, te van a aparecer más de 300, 400 veces Jesucristo hablando de eso. Y no tanto eso, sino que todas las parábolas que él dijo, la mayoría, es sobre esto. Era referente al reino. El reino de Dios es semejante a una perla, el reino de Dios es semejante a una tierra, el reino de Dios es semejante a esto, el reino de Dios. Entonces, Jesucristo estaba llevando a esas personas a que cambiaran una manera de pensar, que sacaran algo que ellos tenían y para meterle esto, porque es que cuando tú empiezas a leer, pues ya con este conocimiento, o por lo menos con esta piquiña, empiezas a ver que todo lo que hablaba Jesucristo era real. Claro. Y es importante porque la expresión es el reino de los cielos. O sea, Jesús estaba dejando claro en su manifestación en carne, él estaba dejando claro que lo que se había dicho y el reino que se había anunciado había llegado y era él. Y la razón por la que él manda a los discípulos, aunque los discípulos no veían el reino tampoco, pero él los manda a que ellos lo anuncien, es para que ellos mismos se vayan haciendo conscientes de que ese que era su maestro era el rey y era el rey. ¿Me entiendes? Entonces, por eso es que ahora, una vez que él muere, entra en vigencia el nuevo pacto, ya no es el reino de los cielos, ahora es el reino de Dios. ¿Sí? Porque pasa de lo visible, el que podían ver. Bueno, por eso es que cuando él le dice, no es necesario que yo me vaya, ¿qué hicieron? ¿Cómo se pusieron? Triste porque no lo iban a ver más. Triste, no, nosotros necesitamos y el pan y a nosotros nos gusta la emoción de los milagros y las señales, pero aparte de eso era bastante importante. Pero sin embargo, él les dice, a ustedes les conviene que yo me vaya. Ustedes tienen que dejar de verme a mí, porque es que yo, aunque yo hablo del reino, yo soy el reino mismo, pero es lo que está dentro de mí. No es esta carne que ustedes pueden ver, tocar, abrazar, no es esto. Entonces, era lo que querían, lo que ellos no entendían, pero él los manda a ellos a predicar que el reino ya estaba, se había acercado, se había manifestado, estaba entre ellos, era para que ellos con los mismos dichos de su boca se enredaran también. Claro. Por eso lo que quería mencionar hace ratito es que la ciudadanía de nosotros, de la iglesia, según Filipenses capítulo 3, está en los cielos. Y vuelve la palabrita, no es en, es el los, hablando de un entendimiento, de una posición, de una condición en el espíritu que va mucho más allá de querer imaginarme que mi ciudad, mi patria celestial está en él. Pero Pablo escribe que nuestra ciudadanía está en los cielos, hablando de aquel que todo lo llena y que lo llena todo, queriendo decir que Jesús es nuestra patria celestial, Jesús es la ciudad celestial, Jesús es nuestro fuerte refugio. Eso es lo que está diciendo Pablo. Esto nos lleva, disculpa Alexander, esto nos lleva a entender entonces que la mayoría de la congregación hoy en día están esperando un lugar. Sí, y realmente no es un lugar, sino una posición lo que tenemos que tener. Es una persona, claro, es una persona, ¿sí? Hay quienes anuncian y creen, bueno, tenemos una patria celestial. Claro. Y se imaginan un lugar donde su alma va a llegar, su espíritu va a llegar y van a entrar y bueno, mi cuarto, aquí va una silla espiritual para yo sentarme, nada que ver con eso. Si te sientas afuera, ves el mar allá de cristal. Sí, y no es por intención de herir a nadie, sino que poco a poco el Señor en su amor y en su gracia quiere que nosotros veamos la verdad, ¿sí? A Jesús Pilato le dijo, Jesús le dice a él,
yo he venido para dar testimonio de la verdad. Y Pilato le dice, ¿qué es la verdad? ¿Ves? ¿Y por qué Jesús se quedó callado? ¿Por qué Jesús no le respondió la pregunta? Porque Pilato hizo la pregunta incorrecta. Pilato no tenía que haber preguntado qué es la verdad, él tenía que haber preguntado quién es la verdad. Jesús ¿qué le hubiera contestado a Jesús? Yo soy la verdad. Yo soy, como él respondió. Exacto. Antes de que me vaya la idea, y quiero que Jesús que respondas esto, porque dijiste hace rato que en el tiempo de Jesucristo los discípulos, ellos estaban viendo el reino, pero después de la muerte cambia la posición. Entonces, quiero que me explique Juan 14. Yo creo que ahí está la respuesta. Ahí hay partes, ahí está la respuesta de qué fue lo que pasó en la muerte de Jesús y cómo pasamos de ese reino, que ellos veían a nosotros que lo tenemos dentro de nosotros en el espíritu. Pero él le explicó eso en Juan 14. Sí, lo que es Juan 14 y Juan 16. Jesús les dice a ellos, bueno, ustedes lo conocen. Él dice, hablando de ese reino, hablando de ese espíritu, ustedes lo conocen porque está con ustedes, pero va a vivir, va a estar en ustedes. Entonces el reino se iba a mudar de un ámbito visible a su esencia, que es adentro espiritual. Y eso se llevó a cabo a partir de Hechos capítulo 2 en el día de Pentecostés. Entonces, por lo menos comenzando en Juan 14, él le dice a ellos, por cuanto les he dicho que me voy, tristeza ha llenado su corazón. Voy pues a preparar, y ahí está la palabra, voy a preparar lugar. No hay el artículo que siempre se le anexa, que oímos que se le anexa, porque si Jesús hubiera dicho, voy a preparar un lugar, él está diciendo que nos va a trasladar a un lugar, a un sitio, ¿sí? Pero Jesús no dijo, voy a preparar un lugar, él dijo, voy a preparar un lugar. Y él está señalando la cruz, él está hablando desde la cruz. En la cruz fue donde se preparó un lugar para que todos los que nos acercamos a él y nos refugiamos en su obra en cruz, estemos en la misma posición en la que estaba Jesús cuando Jesús estaba diciendo esas palabras. Entonces Jesús por lo menos dice, para que donde yo estoy, y este es otro que también les voy a hacer la corrección, la mayoría de las personas que uno escucha que están hablando de esos versículos, ellos dicen que Jesús dijo, para que donde yo esté, y eso es incorrecto, Jesús no dijo así. Jesús dijo, para que donde yo estoy, ustedes estén. No estaban, pero iban a estar. ¿Cómo iban a estar? Por medio de la obra que él iba a realizar en el Calvario. Es importante que lo entendamos. Entonces, quiere decir que en ese momento, cuando Jesús está hablando con los discípulos, él está en una posición en la que ellos no están. Él está vivo, ellos están muertos espiritualmente hablando. Él está en gloria, ellos están destituidos de la gloria de Dios. ¿Y por qué entonces, si leen esa parte de la escritura, por qué hablan de un lugar? Sí, porque no se ha revelado, y esto se percibe netamente por el Espíritu, y que bueno, el Señor nos guarde y nos libre de creer que esta es la verdad absoluta o querer imponerlo como una verdad absoluta para usted que está escuchando y que en su momento va a ver este video. Pero simplemente por amor tratamos de transmitirle lo que realmente Dios quiso transmitir al ser humano y está queriendo transmitirle al ser humano. Está queriendo transmitirle al ser humano. Entonces, Él quiere que usted vea, Él quiere que llegue el momento que usted diga, como dijo Bartimeo o como dijo el ciego de nacimiento de Juan capítulo 9, yo solo sé una cosa, que antes era ciego y ahora puedo ver. Él abrió mis ojos, o Él me hizo ver. Él me hizo ver porque a Bartimeo le abrió los ojos y al ciego de nacimiento le hizo los ojos. Fueron dos señales diferentes, ¿sí? En una demuestra que es el Mesías y en otra demuestra que es el Mesías y también que es el Creador. Correcto. Cuando Jesús forma los dos globos oculares y los coloca en las cavidades, en las cuencas de donde van los ojos, en el ciego de nacimiento, Él está diciendo, mi mano estuvo formando al hombre. Cuando Adán fue formado, allí estaba yo. Sí. Quiere decir que tenía una experiencia ya.
Él sabe qué minerales juntar con el agua y dice, ¿y por qué Jesús escupió en tierra? Por ahí he oído predicadores que dicen que Jesús escupió un gargajo. Eso no es así. El Señor siempre necesitó un poco de líquido para ligar con los minerales que Él sabe que se necesitan para formar el globo ocular. Entonces, ahí simplemente le está diciendo con eso, yo soy el creador, yo te formé y te hice. Eso es todo. Por eso es que tenía los ojos verdes. Lo que pasa es que hoy en día pues las escrituras se han formulado mucho. Había una creencia entre el pueblo hebreo en cuanto a los ciegos. Los sacerdotes le decían, ve que te escupa un primogénito. Pero el primogénito no tenía que escupirle los ojos. Pero ellos le decían, ve a que te escupa un primogénito, y muchos lo hacían. Sí, pero entonces literal. Claro, porque sabían que el Mesías, él iba a ser primogénito y unigénito, y él sí iba a dar la vista a los ciegos. Pero ellos jamás se imaginaron que Jesús no vino con el interés de dar la vista a los ciegos naturales. Él vino con la única intención de abrir por medio del entendimiento los ojos espirituales de todo hombre. Bueno, mi hermano, hace rato el director técnico nos está mandando Haciendo señas, para que... Bueno, mis hermanos, lamentablemente por motivos del tiempo vamos a tener que continuar este mismo tema, ¿les parece? Claro, la semana que viene. Es muy extenso. Sí, muy extenso. Hay mucho más información de la pluma del apóstol Pablo, ¿sí? Que son bastante importantes en cuanto a este reino y de cómo no está futuro. Pablo no habló de este reino a futuro. Pablo hablaba de ese reino ya en el tiempo presente de él y dentro del creyente, dentro de la iglesia, incluso dentro del hombre, ¿sí? Entonces, bueno, nos despedimos, despídense mis hermanos, hasta el próximo programa en el que continuaremos hablando de este mismo tema. Y no se les olvide, hermanos, buscar este video en YouTube, en su emisora, el canal de Hola Estéreo Confundible. Y ya le hemos dicho que en nuestras redes sociales esta persona también va a salir este video. Y el sábado, los sábados de 8 a 9 de la mañana nos escuchan por esa emisora online también.